sobre cosmología, pregunta ¿qué mecanismo hay en el universo para generar la misma cantidad de electrones y protones y que sea neutro? Bueno, esta se la dejo a ustedes. Conservación de la carga, la producción de pares de partículas, supongo. Bueno, o sea, primero cuando uno dice neutro eléctricamente, aclaro esto porque el universo no es neutro en otras cargas, ¿no? Voy a abusar un poco de la relación, de difumar la diferencia entre cargas globales, cargas locales y eso. Porque entender los mecanismos por los cuales se dan las sutiles diferencias, por ejemplo, entre materia y antimateria en el universo, uno dice, bueno, no, sutil diferencia no, casi que antimateria no hay que formarla, en cambio materia está hecho todo. Sí, pero lo que creemos es que lo que nosotros creemos como mucho, el hecho de que hay materia y no hay antimateria, es una suerte de sutil remanente de una enorme simetría que hubo anterior, o sea que como que nace de una pequeña ruptura entre la CP o lo que fuera. Hay un montón de mecanismos. En el caso, así que esas preguntas se hunden en el terreno de la conjetura, de las especulaciones, de los modelos teóricos de leptogénesis, variogénesis, un montón. Ahora, claro, si el universo nace de algo neutro, en cualquier carga, si hasta en este caso estamos hablando de la eléctrica, no es sorprendente que luego esto devenga en, bueno, se generaron en algún momento partículas y antipartículas y se formaron tantas positivas como negativas. O sea, nace de la hipótesis, que diría que es la más natural que otras, de que el universo se formó a partir de algo neutro. De hecho, en realidad las preguntas acuciantes en física son las contrarias, son cómo se dan las asimetrías. Tratar de entender de cualquier tipo de asimetrías, de cargas globales o locales, cómo se dan las asimetrías. Yo creo que la idea más natural es que ¿por qué habría más de una carga que de otra? En realidad, si nosotros encontrásemos cierta carga neta en el universo, eso sería más difícil de explicar. No sé. Esto se lo preguntaron a Ethan Siegel, el astrofísico este muy famoso por el blog este de Stars with a Bang. Todo empezó con un bang. Y entonces él contesta, tiene una Ask Ethan que le van haciendo preguntas, y entonces le preguntaron por esto, ¿no? Porque el universo es aproximadamente cargado, ¿no? Y entonces él, claro, él recurre a uno de sus artículos, porque él escribió un artículo en 2007 en el que estudiaba qué pasaría con un universo que inicialmente, primordialmente, tenía un desequilibrio de carga. ¿Cómo le afecta el hecho de que el ritmo de expansión del universo actúa sobre esa distribución de carga y permite o no permite la aniquilación mutua de cargas opuestas, ¿no? Y lo que él muestra en su artículo de 2007 es que hay un ritmo de decaimiento de la simetría de carga, y cuando se estima para el universo actual resulta que el ritmo de decaimiento es enorme, con lo que cualquier asimetría de carga inicial muy primordial, muy después de la inflación, después del recalentamiento, quedaría completamente diluida cuando llegamos, por ejemplo, a la época de recombinación. Con lo que a la época de recombinación tendríamos un universo prácticamente con equilibrio perfecto entre cargas positivas y negativas, ¿no? Y bueno, es un artículo, yo lo leí cuando lo publicó en ESAN, yo ahora no recuerdo los detalles del artículo técnico, pero recomiendo a los interesados que consulten este artículo para ver los detalles. Francis, eso es un poco un razonamiento similar a lo que ocurre con los monopolos, porque la inflación diluye tanto todo que si tenías una carga inicialmente, pues está como en un universo, en 25 universos observables más a la derecha. ¿O cómo está el tema? Pero bueno, en el caso de los monopolos era por formación de burbujas, y entonces había nucleación, y entonces la aniquilación de los monopolos con los antimonopolos ocurría en las fronteras, cuando dos burbujas chocan, ¿no? en la interfaz entre ambas superficies, ¿no? Y va rellenando, todo el universo va como pasando de un falso vacío a un vacío verdadero en forma de burbujas del vacío verdadero que van creciendo, ¿no? Y en las interfaces es donde se producen esa aniquilación de monopolos y antimonopolos, y tienes que ajustar bien el ritmo de aniquilación y el ritmo de expansión para que de manera efectiva al final haya muy pocos monopolos, ¿no? Tanto monopolos o antimonopolos. En este caso es que no recuerdo el detalle de cuál era el mecanismo, pero había también un mecanismo parecido, pero no lo sé si es muy parecido o no. Vale. Es curioso porque hay algunas cosas conservadas en el universo, como la carga eléctrica o como el momento angular, que parece que, o sea, si el universo, que
que ninguna de las dos cosas parece que observamos que la tenga, no tiene ni carga neta, no tiene tampoco momento angular neto, por lo que parece que vemos en las observaciones. Y en ambos casos los argumentos parece que son como similares, ¿no? Como que si hubiera habido alguno originariamente, pues como que la inflación rápidamente, exponencialmente hubiera atenuado hubiera amortiguado exponencialmente Sí, pero de todas cualquier formas, carga en en ese el sentido, ¿no? artículo de Esan, cuando lo leí, pues yo lo leí cuando se publicó esto. ¿Es un artículo o un paper? Perdona, de lo que estás hablando de ese. Vale. Esan, acabo de poner en el chat la pieza de su blog, ¿no? La pieza de su blog cita su propio artículo, ¿no? Él contesta diciendo un rollo patatero de que wow, esto es una cosa súper interesante que hay que estudiarla, pero no, la gente no lo entiende bien. Pero yo lo estudié en 2007. Y entonces te comenta el artículo. Yo cuando me leí el artículo es brevito, son 5 o 6 páginas. Cuando yo lo leí parecía comprensible y razonable el argumento, pero es que ahora no recuerdo el detalle de cuál era el argumento concreto. De todas formas, a ver, si pensamos en un universo primigenio enormemente denso y caliente a muy altas energías, cuando los fotones decaen en materia, o sea, son neutros y decaen, por lo tanto, en cargas positivas y negativas equilibradas, ¿no? Entonces... Bueno, no son fotones lo que decae, es la energía del vacío del inflatón, digamos, ¿no? Es energía, se habla de la energía se convierte en materia, pero no es fotones, es energía, pero puede ser energía almacenada en un campo, en un vacío de alta energía, por ejemplo. Vale, bueno, me vale, pero incluso si pensamos después de inflación en el recalentamiento, donde tienes un universo enormemente caliente, está poblado básicamente por fotones, entiendo, o sea, pocas partículas que pueda haber se pueden aniquilar rápidamente, y tienes ese decaimiento te va a producir pares de partículas con ambas cargas, o sea que al final... Bueno, pero es que se tiene que conservar, claro. O sea, si tenías alguna carga inicial, bueno, no. Esa es la cosa. Yo creo que conectando lo que ha dicho Gastón y lo que ha dicho Francis, el secreto es vivimos en un universo en el que ha habido inflación. Es decir, Sí. la inflación produce esta especie de dilución de cualquier carga inicial que hubiera y cuando termina inflación, terminas en este estado en el que no tienes partículas, esencialmente. Lo que tienes es un vacío de alta energía y ese vacío de alta energía decae convirtiendo esa energía en partículas. Y claro, se han de generar por pares y ya se generan tantas de carga positiva como negativa y ya estás en un universo eléctricamente neutro porque el vacío inicial era eléctricamente neutro. Sí, pero bueno, ahí comentamos eso, ¿no? Claro, el problema es, como se comentó también la semana pasada, ¿no? El tema de los grados de libertad. Cuando tú acabas el recalentamiento y pasas la energía inflacionaria a excitar campos, pues en principio tú no tienes por qué preferir ningún campo concreto, entonces tú redistribuyes esa energía más o menos equitativamente entre todos los campos posibles. Claro, el campo del electrón tiene un cierto número de campos, pero los campos de los quarks, que son los que acabarán dando lugar a los protones, son muchos más. Entonces, como hay muchos más, habrá más campos de quarks excitados. O sea, probablemente el número de protones, aunque bueno, son 3 veces más, no sé, habría que ver los números. Pero lo mismo al final acaban siendo partes equiparables, ¿no? De todas formas, el artículo de Esan, creo recordar, lo estoy leyendo ahora, pero muy por encima, y no acabo de pillarle el argumento, era una cosa como de evolución del efecto de la expansión cósmica muy después del recalentamiento. Eso supone que en el recalentamiento hubiera ya una simetría de carga, ¿no? Bueno, claramente es una pregunta que da para hablar más de lo que a lo mejor nos pensábamos alargar. Pero en cualquier caso, el efecto clave es lo que tú has dicho, Héctor, es que la energía se convierte en partículas generando pares partícula-antipartícula. Entonces, de un estado inicialmente neutro pasas a un estado en el que la carga total es cero. Porque sumas partícula-antipartícula. La carga se debe conservar, claro, la situación. Claro, nos quedamos con esa respuesta de primer orden.